Bueno, como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con José Montes, militante socialista de la década del 70, trabajador de más de 35 años en el astillero Río Santiago, dirigente del Partido de Trabajadores por el Socialismo, y con Martín Brat, delegado de la empresa GPS, Tercerizados de Aerolíneas Argentina, y dirigente del movimiento de agrupaciones clasistas. Estamos aquí con Katy Baraguer. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, Katy, ¿Cómo están? Willy, Martín. ¿Cómo están? Muy Bueno, bien. primero mandarles un abrazo grande en este momento. Y para ustedes, para los familiares y amigos de Lucas. Gracias, Martín. Yo también, si me permite, quisiera mandar un abrazo a ustedes, que Lucas es parte de su equipo, y a la familia y los camaradas de este joven compañero que se nos fue. Uno está preparado para cuando mueren los grandes, cuando muere un joven como Lucas, que había abrazado las ideas revolucionarias, golpea mucho más, duele mucho más por la negación que llevaba adelante en su militancia. Un abrazo a todos sus camaradas y en particular a su familia. Gracias. Gracias. Para ir directo a la entrevista, perdón. Porque no, Así estamos salimos. muy sensibles. Venimos en el programa Mundo Obrero mostrando distintos procesos que se están dando a nivel internacional y en la Argentina en particular en este último tiempo, y queríamos charlar con ustedes para ver si los podíamos comparar con los procesos que se dieron en el 70 y a partir de ahí ir charlando sobre cuáles son las tareas y desafíos que se nos presentan a los que somos militantes de la clase obrera. La primera pregunta, por ejemplo, ¿qué pueden decirnos sobre las similitudes o diferencias de aquellos procesos y los que estamos viviendo hoy en la actualidad? No sé quién quiere empezar, Martín, José, es indistinto. Puede empezar Martín, me parece que ¿Está listo sorteado? Bueno, y digamos que, o sea, no sé, es difícil hablar sobre eso antes que el Negro Montes, que es un dirigente obrero setentista que vivió todos esos momentos, ¿no? Nosotros somos parte de una generación distinta. Creo que en gran parte nos nutrimos de toda la experiencia que viene de los 70. Es una experiencia histórica que la dictadura militar, en principio y después, posteriormente, bueno, los gobiernos que le siguieron intentaron cortar ese hilo, ¿no? Intentaron cortar esa experiencia histórica del proceso revolucionario, el ensayo revolucionario más importante de la Argentina en los 70. Creo que lo que más hay es continuidad. O sea, lo que más existe, por ejemplo, ahora, bueno, que vemos un nuevo despertar del movimiento obrero en la Argentina, centralmente en el interior, en Neuquén, en Tucumán, bueno, en Mendoza, en Neuquén, una huelga impresionante, donde vemos métodos que se vuelven a traer, ¿no? Desde los 70, los piquetes, incluso algo de lo más importante que tuvo los 70, que es la coordinación de los trabajadores, y que esas huelgas arrancan con reclamos, demandas defensivas, como la huelga de las trabajadoras y los trabajadores de la salud en Neuquén, que era por salario y condiciones de trabajo, y termina catalizando las demandas populares de todo el pueblo pobre, ¿no? De los mapuches, en el caso de Neuquén. Bueno, esas coordinadoras, como fueron las coordinadoras interfabriles que existieron centralmente, bueno, en el cordón industrial de sur, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, en los 70, digo, se vuelven a recrear con estos espacios de autoorganización que ponen en pie los trabajadores por fuera de la burocracia sindical que intenta
aislar a cada una de las peleas que se están dando, ¿no? Entonces supera a esa burocracia sindical, a esa dirección que quiere pasivizar y que quiere llevar todo hacia la negociación con el gobierno, que lo único que está ofreciendo hasta este momento es, mayor ajuste, tarifazos y un desastre sanitario impresionante. Pero no quiero tomarlo solamente desde este momento. Yo creo que hay las diferencias, y bueno, existe un movimiento de mujeres en el mundo que en ese momento, en los 70, no existía, o no existía con tal magnitud, y eso entró en las fábricas, en los lugares, en los servicios. Hay una reconfiguración del movimiento obrero mundial, incluso en sectores estratégicos que tienen que ver con los servicios, que desde ya que van recreando y poniendo en práctica otras formas de pelea. Incluso, bueno, el internacionalismo o la influencia que tenía los procesos más importantes en el mundo en los 70 era desde ya que tenía peso, ahora es inmediato, ¿no? En Chile nosotros lo vimos, la juventud cuando se oponía a los pacos, poniéndole rayos láser, esos rayitos en la cara, eso lo sacaron de la juventud de Hong Kong, que en el mismo momento estaba haciendo eso. Qué sé yo, los obreros italianos, los portuarios italianos ahora, aunque en los 70 también existían, por ejemplo, huelgas de solidaridad internacional, pero que son en el momento, ¿no? Se enteraron de que había un cargamento que iba a Israel para atacar a los palestinos, que es una masacre tremenda que está haciendo el Estado de Israel, el Estado sionista, y hicieron un paro para que no llegaran esos armamentos. En el mismo instante, qué sé yo, hay aspectos que las redes y qué sé yo, que se utilizan a favor. En los Gilets Zoom en Francia se utilizó mucho las redes para armar piquetes en toda la ciudad. Igual hay muchos aspectos que son de continuidad, digamos, de que nosotros, creo, digo, como parte de esos trabajadores que se ponen al frente de las peleas y para enfrentar el ajuste de los gobiernos, creo que tomamos una tradición que es impresionante, ¿no? En el caso de los aeronáuticos, nosotros tenemos también una tradición tremenda, que lo que más han intentado hacer, como decía al principio, es cortar esos hilos de continuidad. La mayoría de los aeronáuticos no conoce que en los 70, por ejemplo, había convenio único aeronáutico. Todos los aeronáuticos estaban en un mismo convenio. Conquistas que después de la dictadura y el gobierno menemista y todos los gobiernos que lo continuaron, profundizaron la flexibilización, la precarización laboral, la división de la clase obrera, que nosotros tenemos que intentar unificar. Lo que ellos intentaron dividir durante todos estos años, nosotros es una tarea central nuestra la de unificarlo. ¿Querés agregar algo? La pregunta que hizo Billy, sí. La burguesía y la burocracia sindical, siempre, y los partidos políticos patronales, siempre nos quieren hacer creer a los trabajadores que nuestra historia empieza, que no tenemos historia, que toda lucha empieza de cero, que no hay tradiciones, que no hay experiencias que se transmiten. Y yo creo que eso, como dice Martín, no solamente lo podemos ver en los procesos, pero hay elementos que muestran que hay una continuidad histórica en la memoria histórica de nuestra clase, y eso lo podemos ver en los conflictos que hay en curso en la Argentina, por ejemplo. Todo conflicto que tiene amenaza de despidos o cualquier reclamo se ocupa la fábrica, se ocupa la planta. Eso era una medida común en los 70, que expresaba el proceso de radicalización, donde lo que mostraba Titín Moreira en el video del Cordobazo, el Rosariazo,
la forma con que se utilizaban para defender los obreros era ocupando las fábricas, rodeándolas con tambores de combustible, tomando rehenes. Bueno, esa tradición empieza lentamente a recuperarse en nuestro país. Y tradiciones como la que señalaba Martín de los portuarios italianos que pararon un envío de armas, de encargamento de armas a Israel, eso eran también acciones comunes que se daban en esa época. Martín hizo mención a una lucha muy importante que hubo hace poco, que la de los trabajadores de la salud de Neuquén. Esa acción es un hecho enorme que llevaron adelante los trabajadores y trabajadoras de la salud con el bloqueo de la principal ruta del petróleo en la Argentina. Eso muestra el potencial que tiene la clase trabajadora cuando entra en acción, y son esas pequeñas muestras de que la memoria histórica sigue vigente de nuestra clase, porque estamos en una perspectiva, podemos decir que estamos igual que los 70, no, porque no hay una situación como la que señalaba Titín, se había abierto una situación revolucionaria en el país, pero que las perspectivas producto de la crisis provocada por la pandemia y la crisis económica y los ataques de la patronal, a mí me hacen pensar que más tarde o más temprano podemos seguir en una situación parecida a la de los 70, para la cual nos tenemos que preparar. Yo le quería preguntar también a los dos sobre los procesos actuales. ¿Qué opinan de todos estos procesos que se empiezan a dar en este último tiempo? No sé, arrancamos de vuelta en el mismo sentido. Que quiera. No sé, o sea, hay una situación como la que planteaba el negro, ¿no? Recién, me parece bien lo que dice el negro, que es una situación que se abre nueva, ¿no? De transición, donde las perspectivas son de mayor enfrentamiento entre las clases, ¿no? Porque los planes que tienen, los planes que ya nos anunciaron, no es algo que estamos deduciendo, sino que ya lo anunciaron. El gobierno en la Argentina anunció que le va a pagar la deuda, y por lo tanto esos planes significan de por sí un ajuste hacia el pueblo trabajador, un mayor ajuste. Y además, esos planes que eran prepandémicos se agravaron con la pandemia, e incluso las patronales tuvieron excusas para atacar mayormente en todo el mundo. En el mundo entero vemos procesos impresionantes que se abren, ¿no? Recién hablábamos de los portuarios italianos en apoyo al pueblo palestino. Bueno, ayer en Palestina hubo una huelga nacional histórica, una huelga que unificó los 3 territorios palestinos, Cisjordania, Gaza y los territorios ocupados desde el 48, las ciudades mixtas que les llaman. Bueno, unificó a todo el pueblo palestino en una misma pelea, y después se vieron manifestaciones enormes en Palestina y después en el resto del mundo, ¿no? En Alemania, en Francia, aquí en Argentina, el Frente de Izquierda Unidad, hicimos una manifestación frente a la Embajada de Israel. Bueno, ahí tenemos un proceso impresionante, ¿no? De levantamiento del pueblo palestino en contra de una masacre y una acción del imperio, ¿no? El imperio en el medio de esta situación de la que hablaba el negro. Trayéndolo más acá, más cercano, tenemos la huelga y la rebelión impresionante hace más de 3 semanas en Colombia. En Chile tenemos un proceso, bueno, con el negro estuvimos juntos allá compartiendo algo y aprendiendo mucho de nuestros camaradas, hermanos chilenos, que ahora dieron un batacazo impresionante en las elecciones a constituyentes, ¿no? Unas elecciones que era un intento de desvío del régimen frente a la rebelión que arrancó el 18 de octubre del 2019. El 12 de noviembre tuvo su pico máximo con una huelga general que entra la clase obrera en escena, y 3 días después, el 15 de noviembre de ese año,
hacen la cocina y ponen estas elecciones que intentaban ser un desvío, pero que muestran, es una foto de cómo el régimen años después, o sea, bastante tiempo después, sigue en caída, sin ningún piso, ¿no? En Ecuador, bueno, en Bolivia resistiendo al golpe, en la Argentina mismo se abre un proceso que todavía está distinto a lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, pero que donde la juventud tiene mucha importancia, los trabajadores y trabajadoras precarizados, pero que realmente opinamos que las perspectivas, aparte porque se ve mucho lo que está pasando. Hoy, me olvidaba también, hoy una huelga enorme en el subte, los metroviarios, le llaman allá, en San Pablo, una ciudad de las más grandes de Latinoamérica, y un movimiento obrero que es un verdadero gigante, que si se despierta es impresionante, ¿no? Qué sé yo, procesos que van marcando una nueva etapa histórica, en Europa también, en Francia, bueno, qué sé yo, son múltiples procesos a los que nosotros estamos muy atentos, porque todos pegan sobre nuestra clase, ¿no? Y es parte de la perspectiva de lo que nosotros vemos para nosotros mismos. ¿Nos escuchás? Sí. Jairo. No, yo estaba, mientras hablaba Martín, pensaba así que estamos en una situación parecida. Ustedes preguntaron qué es lo parecido, qué es distinto a la situación de los 70. En primer lugar, la composición de la clase trabajadora no es la misma que en los 70. Los 70 eran una clase obrera organizada en los grandes y poderosos sindicatos que dirigían a la clase obrera argentina, producto de la derrota del golpe genocida del 76. La clase obrera hoy está totalmente fragmentada, está dividida gracias al papel de los partidos patronales y fundamentalmente de la burocracia sindical. Está dividida entre ocupados y desocupados. En los 70 no llegaba al 2% los niveles de desocupación. Trabajadores precarizados, permanentes y contratados, movimiento desocupado, las condiciones que trabaja la mujer, que hacía mención Martín, que no es solamente el movimiento de la verde, sino la precarización fundamentalmente en los sectores, es mucho más grave en el sector de las mujeres, el trabajo juvenil que se expresa, por ejemplo, en el símbolo de las últimas luchas que hubo de los repartidores, como el sector más precarizado y más explotado. Lo que sí hay me parece una continuidad para ver qué es lo parecido, es el papel de los partidos políticos patronales y fundamentalmente el peronismo. El peronismo sigue siendo lo mismo que en los 70. Sigue cumpliendo su principal tarea, que es la de contención. ¿Qué queremos decir con eso? Es el partido que garantiza que la clase obrera no desborde, no avance en su lucha, y eso lo viene cumpliendo desde su nacimiento, el peronismo. El partido es el partido de la contención. Charlábamos el otro día en los talleres sobre los 70 que estamos haciendo con trabajadores de Kraft, trabajadores de Jujuy, que el peronismo hace honor a la fábula del alacrán y de la rana. Es el partido de la contención porque es su naturaleza, como el alacrán. Está para garantizar la contención de la clase trabajadora para que no desborde. Ese fue el papel que jugó desde el 55 en adelante. Evitar que la clase obrera pase por arriba con
situación. El fenómeno, como decía Titín, la situación revolucionaria que se abrió con el Cordobazo en la Argentina, la burguesía utilizó al peronismo para desviarlo. Lo hizo con el Gran Acuerdo Nacional como un intento de traer de vuelta a Perón del exilio. El tercer gobierno de Perón, que comienza con la masacre de Ezeiza, la fundación de las 3A, era para atacar a los sectores de vanguardia, que lejos de ser la vuelta de Perón, la posibilidad, como decían las corrientes de montoneros, de la tendencia, la juventud peronista, todos los sectores radicalizados del peronismo, que Perón venía a ser, iba a hacer el socialismo nacional. En realidad lo que vino a hacer es contener todas las energías revolucionarias que se habían desatado en el Cordobazo, porque ese es su papel central, esencial. Eso sigue siendo lo mismo que en los 70, eso no cambió. Cuando hablamos de los 70... Billy, sí. No, para hacer un diálogo también con el negro, que me lo trae mucho más acá, ¿no? A los procesos y agarra el peronismo. A mí me parece que así, ¿no? Que es como lo marca el negro, que el peronismo es ese partido de contención. Yo la diferencia que veo, o algún aspecto de diferencia, es que en los 70 había muchos obreros que daban la vida por Perón, ¿no? Decían incluso la vida por Perón. Esa relación con el peronismo me parece, ¿no, negro?, que ha cambiado en la clase obrera. Sigue siendo el partido de la contención, sigue siendo el partido de la contención, como vos decís, sigue siendo el partido que está para la conciliación de clase. Ahora se ha modificado mucho hay una experiencia histórica enorme, mucho más grande de la clase obrera con el peronismo, que después incluso se desgrana, que ya no es el peronismo como un partido unificado que nosotros conocíamos. Ahora hay una coalición de todos los peronismos juntos, digamos. Ese es uno de los aspectos también incluso de las perspectivas de lo que viene, porque, o sea, ya no les queda válvula de escape para hacer el ajuste, porque está Alberto, está Massa y está Cristina en un mismo gobierno de coalición. Están todos los peronismos juntos, o sea, todos esos peronismos que se fueron degradando. Y la experiencia histórica de la clase obrera, aunque hay que llevarla hasta el final, y creemos que puede ser una oportunidad ahora también, ha avanzado mucho, ¿no? De ese momento el que vos marcabas del peronismo post Cordobazo, como contaba Titín, ¿no? El que vino a intentar cerrar esa experiencia, ese proceso revolucionario, que después lo terminó cerrando la dictadura, ¿no? No solamente el peronismo, no lo pudo hacer el peronismo. Sí, claro. Está bien lo que plantea Martín. Hoy no hay sectores del movimiento obrero, de esa vanguardia que es la que está llevando adelante los distintos conflictos que hay en curso, que digan la vida por Perón, mucho menos la vida por Alberto Fernández, por Cristina y Máximo Kirchner. Suena un poco a chiste, pero más bien se escucha: yo voté este gobierno y me defraudó. Es el comentario más común que se cuesta hoy, ¿no? Nadie dice yo doy la vida por Cristina. En los 70 a pesar de que enfrentaban las medidas que llevaba adelante el gobierno, la gente, esos sectores de vanguardia que luchaban, confiaban todavía en el peronismo, que con el peronismo se podía producir algún cambio. Hoy yo no veo esa perspectiva. No creo que esos sectores de vanguardia que salen a pelear lo hacen en la perspectiva de pensar que con el peronismo se puede solucionar todos los problemas. Porque hablamos del movimiento obrero, hablamos del partido de la contención, y generalmente cuando hablamos de los 70 hacemos referencia que a lo que faltó fue un partido que tuviera una estrategia no solo para derrotar la dictadura militar, sino al sistema capitalista. ¿Cómo sería ese partido?
¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué clase de partido? Yo creo que sí, eso es lo parecido a los 70 que sigue faltando, un partido de los trabajadores, un partido revolucionario en nuestro entender. eh, y cómo sería ese partido? Un partido que esté al servicio de unir las filas obreras, por ejemplo. eh, Imagínense un partido que impulse la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, que se plantee unir a través de las organizaciones gremiales o de nuevos sectores, de nuevas organizaciones que surjan, se plantee unir a los 12 o 14 millones de trabajadores asalariados con los casi 11 millones de desocupados, unirlos en una pelea común por un reclamo de trabajo genuino. Que se plantee unir a todos los sectores precarizados para acabar con la precarización y el trabajo esclavo. Un partido que se plantee unir a los sectores de las tomas, de las barriadas, como pasó en Guernica, que plantee la necesidad de dar solución al problema de viviendas para todos. Eso sería un partido que empiece a dar respuestas a las necesidades que tiene el conjunto de la clase trabajadora. Imaginémonos un partido que impulse esa unidad de todas las filas obreras que están totalmente dispersas, fragmentadas como producto de la derrota y del rol de la burocracia sindical. Que ponga todo el potencial de los sindicatos al servicio de unir las luchas. Chiquín mostraba con el cordobazo y el rosariazo. Podemos tomar como ejemplo el rodrigazo, que fue en el 75 también contra el gobierno, con el peronismo en el gobierno. Imagínense una lucha de esas características, con un partido que organice a miles de trabajadores en todo el país para llevar adelante esa pelea. Sería muy distinto, ¿sí? No que como fue en el 2018 cuando empezó el proceso de enfrentamiento a las medidas del macrismo y impusieron el peronismo y la burocracia sindical, hay 2019. Es decir, que no había que luchar y había que esperar a votar al peronismo porque se iban a solucionar todos los problemas en el 2019. Estamos en el 2021 y seguimos cada vez peor. Entonces no hay ninguna posibilidad. Lo que hace falta es ese partido que es a lo que luchamos nosotros los compañeros que militamos en el PTS, para construir esa herramienta política que necesita nuestra clase. Porque ¿por qué la burguesía en los 70 pudo dar la salida que dio, con el golpe genocida, que costó tanta persecución y muerte al activismo obrero? No podemos responder. Hace falta un partido que dé respuesta a eso, porque ellos, la patronal, la burguesía, tiene un comando centralizado que es el imperialismo y los gobiernos de los distintos países, que tienen ejércitos de científicos, de ingenieros, profesores, que estudian las 24 horas por ver cómo joden a la clase trabajadora. Y nosotros que tenemos la clase obrera es una clase socialmente más numerosa del país. Recién hacíamos referencia de si se unieran los trabajadores asalariados con los trabajadores desocupados, los miles de precarizados, trabajadores contratados, los sectores empobrecidos de los sectores populares. Si se unieran en una fuerza política que para nosotros es un partido de trabajadores revolucionarios, qué distinta sería la perspectiva de llevar adelante las luchas que sigue llevando la clase obrera.
energías para pelear a la clase trabajadora no le faltan. Siempre da muestra de eso, la propia historia de la clase obrera argentina da muestra de que tiene una tradición de lucha enorme, pero ¿por qué estamos como estamos? Porque es la ideología que impuso el peronismo desde hace 70 años y que hace 70 años que viene cumpliendo el rol de contener a las energías revolucionarias que tiene la clase obrera para impedir que dispute el poder de la burguesía. Claro, en esa tarea que plantea el negro es en la tarea que estamos, ¿no? Y qué placer para nosotros dar esa pelea, esa batalla con dirigentes obreros que pasaron los 70, que tienen una experiencia enorme como el negro, ¿no? De hecho, no sé, para nosotros ese partido que queremos construir es la condensación de esa experiencia histórica, ¿no? Es, como decía el negro, no arrancar desde cero, ¿no? Hay una experiencia, hay conclusiones que sacan los trabajadores, la juventud, bueno, en cada una de sus luchas que sirven para que ese partido pueda verdaderamente darlo vuelta a todo, dirigir a millones, o sea, un partido de miles que pueda dirigir a millones en los momentos álgidos, en los de enfrentamiento de la clase como los que van a venir, o como los que incluso estamos viendo en el mundo. Ese partido que une a ocupados y desocupados, como planteaba el negro, a obreros setentistas y dirigentes también de ahora, que une a los intelectuales y que tiene, bueno, a compañeros como ustedes, por ejemplo, que intentan transmitir las ideas nuestras por un diario que es tan importante como para nosotros, como La Izquierda Diario, como un gran organizador, que lo utilizamos para eso. Nosotros no somos un partido más, como planteaban. Queremos tener diputados, queremos tener diarios para llegar a millones, queremos que nuestras ideas se escuchen, pero queremos todo eso no como un fin en sí mismo, sino que lo queremos porque opinamos que el capitalismo no merece seguir existiendo y que los trabajadores tenemos una salida que es de clase, que es una salida que nos representan a nosotros, ¿no? Es como planteaba el negro recién, ellos tienen un comando centralizado, tienen todos los partidos, tienen los medios de comunicación, tienen las universidades, dirigen las elecciones, los ministerios, la policía, todo. Nosotros tenemos a la clase que produce, a la única clase que produce y que lleva adelante todos los servicios. Tenemos la manija, tenemos que darnos cuenta de que tenemos esa manija. Para eso, ellos quieren que nosotros luchemos por el reparto de la torta o por las condiciones de trabajo y nos quedemos ahí. Nosotros, en las luchas que hay ahora, damos una batalla todo el tiempo para decir que no se puede quedar ahí los trabajadores solo en dar esas peleas, porque después, por arriba, te sacan lo que por abajo te pueden dar con paritarias o con lo que sea, porque ellos tienen todo eso al servicio de sus intereses. Entonces, como tienen un plan de conjunto, para enfrentar ese plan de conjunto, para enfrentar al capitalismo que genera miseria y no poder enfrentar una pandemia como la que tenemos en este momento, ridiculeces como que los países más avanzados del mundo ni siquiera pueden darle barbijo a sus trabajadores, que todavía se muera la gente porque no tiene camas para curarse de este virus. Eso nosotros estamos convencidos de que no puede seguir existiendo, y por eso realmente queremos hacer un ejército. Marx decía que los trabajadores eran los esclavos modernos. Bueno, nosotros queremos tener un ejército de esos esclavos que se insurreccione, que se insubordine, que se ponga al frente, que pelee
por una salida de los trabajadores, por unificar todas las filas, todo lo que ellos quieren dividir, y por un mundo que verdaderamente merezca ser vivido por todos y todas. Bueno, muy esclarecedor. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Seguiremos esta charla, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de si sin construir ese partido dejamos, o sea, la rueda va a seguir girando y nada, no vamos a poder cambiar nada. Así que me quedo con eso que decía el negro, de que muchos trabajadores se sienten defraudados. Bueno, hay que transformar esa defraudación en fuerza como para construir un partido de la clase, ¿no? Bueno, de mi parte, saludarlos, muchísimas gracias por esta entrevista que nos han dado. Sí, aparte los seguiremos molestando para seguir charlando sobre estas cuestiones que hacen a nuestros problemas como trabajadores y trabajadoras, así que les mandamos un fuerte abrazo a José Montes y a Martín Brat. Gracias a ustedes. Gracias, Lili, no es ninguna molestia, es un gusto enorme poder compartir el programa con ustedes. Eso mismo iba a decir, un gusto compartir con el negro, con Billy, con Katy, dirigentes, obreros, todos, así que esta charla que se puede repetir también. Gracias por invitarnos. Gracias. Martín Brat, Brad Pitt Montes, gracias. Black Pitt. Un chiste interno. Muchas confusiones dejó y cuestiones para seguir desarrollando la charla que compartimos con los compañeros, ¿no? El peronismo infectó la conciencia del movimiento obrero, haciéndole creer que se puede conciliar los intereses de la burguesía con los del movimiento obrero. ¿Alguien puede creer eso hoy, cuando vemos que hay un pequeño grupo que se enriquece y una inmensa mayoría que cada día estamos más pobres y son los que también cotidianamente sufrimos la desidia de este sistema que incluso lucra hasta con las vacunas, algo tan esencial? A mí me parece que este es de alguna manera un aporte que queremos hacer desde este programa para poder seguir reflexionando sobre las necesidades que tenemos los y las trabajadoras, las mujeres y la inmensa juventud, para poder seguir pensando cuál es la herramienta y de qué manera nos tenemos que organizar. Eso que planteaba al principio Billy, quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros enemigos. Partir de otra conclusión importante que plantea Montes: la clase obrera no parte de cero, no parte con Perón. La clase obrera tiene una historia que es de mucho antes del peronismo. Y otra cosa que me pareció importante, que es una clase obrera que tiene memoria histórica y que se organiza, como lo vemos ahora con los autos convocados, como lo vemos ahora empezando a plantearse la necesidad de coordinar las luchas, pero solamente de los trabajadores que tienen trabajo, los que están saliendo a luchar para no perderlo, no, de todos los trabajadores, como planteaba Montes, de los compañeros de los movimientos desocupados, de los precarizados, de la juventud, de las mujeres, de los compañeros que toman las fábricas. Esa inmensa fuerza, ponerla en desarrollo para pensar. Y estas historias que agarramos con Titín y después las podemos desarrollar, nos sirve para sacar las conclusiones de lo que nos sirve para poder volver a reproducirlo con mucha más fuerza y aprender de los errores para no volver a cometerlos. Y en ese sentido empezar a pensar la necesidad de un partido que sea verdaderamente de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos, y no un partido que todo el tiempo nos lleve a esta conciliación como ha sido y como lo sigue siendo el peronismo. Esperemos que haya sido un aporte que podamos haber dado desde este programa, y desde ya queremos intercambiar con ustedes para todo tipo de inquietudes, qué es lo que le interesaría que abordemos sobre la temática que nos interesa debatir a los y las trabajadoras, las mujeres, la juventud, que estamos totalmente predispuestos para poder debatirlo, preparar informes y intercambiarlo con ustedes desde ya.